gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... De nuevo quiero darte la bienvenida a esta serie de devocionales de la comunidad. En esta semana vamos a comenzar un nuevo enfoque y es tratar una nueva disciplina, una nueva disciplina espiritual. Se trata del servicio. Quiero animarte a que tú puedas leer el texto que acompañamos a este vídeo, que puedes encontrar en nuestra página web o que te hemos acompañado junto con el vídeo, y puedes descargártelo y puedes leerlo con tranquilidad. Pero como siempre suelo hacer, intento animarte a que tú leas el texto directamente de la palabra de Dios, el texto que nos da base a esta reflexión, a este devocional. En este día tenemos dos textos, uno en Lucas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 13, y otro en Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 8. Quiero leer el último de estos versículos, el versículo 8 de este texto de Miqueas. Dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Fijaros, cuando nosotros queremos ver qué es lo que pide el Señor, qué es esto de la religión, el Señor nos guía a poner en marcha y a obrar realmente poniendo nuestra mirada en Él, pero también en los demás. Tanto San Agustín como Lutero usaban una frase en latín que decía incurvatus in se. Quería decir que el hombre, cuando pecó, cuando se separó de Dios, él se curvó en sí mismo. O sea, todo lo que hace a partir de ese momento es mirarse así, mirar a su interior, mirar cuáles eran sus decisiones, sus apetencias y aquello que a él, digamos, le gustaba. Y eso es el problema que trae el pecado. El pecado nos desenfoca, dejamos de mirar hacia Dios y en mirar hacia aquello que Dios ha puesto a nuestro alrededor para empezar a mirar solo y exclusivamente nuestro ombligo. Y la verdad es que es muy difícil desligarnos de esta tendencia de estar curvados hacia nosotros mismos, como decían estos dos grandes hombres de Dios. Pero hermanos, tenemos que entender que necesitamos romper esa tendencia a mirarnos a nosotros mismos y tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas, porque esto es la clave para que nosotros podamos entender el Evangelio y vivir realmente un cristianismo verdadero, un cristianismo sincero. Necesitamos dar pasos de desligarnos. A la semana pasada estábamos hablando toda la semana que nuestra espiritualidad se trata de trabajar nuestro cuerpo, de trabajar aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestro físico para enfocarnos en Él y llevarlo delante de Él y poder ser usados por Él. Entonces tenemos que entender que el cristianismo, que el seguir al Señor depende también, evidentemente, de poner nuestra mirada en Él, pero también de servir a nuestro prójimo. Y necesitamos profundizar en eso, necesitamos mirar. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es tan sencillo como cuando Jesús lo definió como amar a Dios y amar al prójimo. En este texto que hemos leído de Miqueas, nos dice que Él habla de hacer justicia, de amar misericordia y de caminar humildemente con Él. Ese es un llamado a dejar de mirarnos a nosotros mismos para empezar a mirar al Señor y empezar a vivir en obediencia y en gratitud. Y ese llamado a vivir en integridad es un llamado a vivir mirando al otro. Si nosotros queremos vivir realmente en los valores que rigen el reino de Dios, eso se trata de destronar nuestro ego, de quitarla del centro, para que Dios tome el control, para que Dios nos ayude a servir a nuestro prójimo. Cuando nosotros leemos en el otro texto que te hemos recomendado en este día, en el de Lucas, y vemos el ejemplo de Jesús, cuando Él definió cuál era su llamado, cuál era el ministerio que Él iba a llevar adelante, si nos fijamos, Él habló de servir, Él habló de ayudar a otros.
Él dice que él era el verdadero rey, él era el Mesías. Pero fijaros, cuando nosotros leemos ese texto que habló y que él lo que hizo fue leer aquel texto mesiánico, aquel texto profético de Isaías, él dijo que él vino a servir, que él vino a poner su mano a los marginados, él venía a ayudar a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a visitar a aquellos que estaban en la cárcel, a aquellos que vivían bajo una opresión psíquica y social. Y eso es lo que él había venido a hacer. Fijaros, él se enfocaba en los demás. Evidentemente Jesús quería extender el reino. Él quería predicar las buenas nuevas y venía a predicárselo a los pobres, pero venía a hacerlo sirviendo y poniendo su mano en la mano de aquellos que le necesitaban. Entonces, en esta semana vamos a profundizar y vamos a hablar en algo clave para los seguidores del Señor, para los servidores y los discípulos de Cristo. Y es que necesitamos ser siervos de Dios, pero también siervos de los demás. Nosotros necesitamos entender que Jesús se interesaba en las personas, en sus necesidades concretas. El foco principal de Jesús no estaba en la institución, no estaba en el Sanedrín, no estaba en aquellas sinagogas, sino estaba en las personas que vivían alrededor de él. Entonces nosotros somos llamados a vivir en ese mismo enfoque. ¿Cómo podemos servir a los demás? ¿Cómo podemos enfocarnos en aquellos que están sufriendo? ¿Cómo podemos amar al prójimo sirviéndole en sus necesidades, en aquellas necesidades que él tiene? ¿Dónde vamos a poner nuestro foco? ¿Dónde vamos a poner nuestra vida? Te invito a que tomes la decisión esta semana de hacer lo mismo que hizo Jesús. Venir a servir a aquellos a los cuales el Señor le había enviado. Y lo mismo que Él fue enviado, tú y yo hemos sido enviados. Espero que nosotros en esta semana nos enfoquemos en esta disciplina espiritual del servicio, de servir al prójimo. Que el Señor nos ayude. Gracias hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no